Esta soy yo hace 6 años y esta soy yo hace 3 días. Como podéis ver, está claro que han cambiado muchas cosas. En 6 años tienen que cambiar muchas cosas. Obviamente la edad y la madurez mental. También se puede ver que ha cambiado mi forma de vestir y mi estilo, pero el cambio más grande que ha habido en estos 6 años y que se puede apreciar entre esta foto y esta otra es la actitud con la que me presento ante el mundo, ante la vida, ante otras personas, y que a su vez se basa en la confianza que he ido construyendo en mí misma durante estos años. El hecho de aprender a confiar en mí misma y el hecho de presentarme ante el mundo con mucha más seguridad en mí misma me ha cambiado la vida literalmente y me ha ayudado a llegar a lugares donde no me imaginaba que podría llegar, y aún así todavía sigo trabajando esa confianza en mí misma porque creo que siempre podemos dar un poquito más de nosotras. Así que en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotras las cosas que he estado haciendo durante todo este tiempo, todas las cosas que he estado trabajando para construir esta confianza, para volverme una mujer mucho más segura de mí misma. Así que vamos a empezar, pero antes de nada asegúrate de estar suscrita a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. El primer punto puede parecer muy simple, pero en realidad no lo es tanto, sobre todo si eres una persona más bien tímida, y es el hecho de que cuando estás interactuando con otras personas, aunque sea simplemente cuando vas a comprar algo y tienes que hablar con la cajera un segundo para darle las gracias, o con un camarero, con el conductor del autobús, y es el hecho de mirar a los ojos. Yo soy consciente de que esto, cuando eres una persona bastante vergonzosa, cuesta mucho trabajo e intimida bastante el hecho de mirar a otras personas a los ojos. Te sientes como si te estuviesen analizando y puede crear una sensación bastante incómoda. Pero lo cierto es que el hecho de mirar a las personas a los ojos es clave para irradiar esta confianza en ti misma, y el hecho de forzarte a hacerlo también te va a ayudar a ir construyendo esta confianza verdadera en ti misma, porque te vas a dar cuenta de que no pasa nada por mirar a la gente a los ojos. Las personas al mismo tiempo van a pensar que eres una persona segura, que no tienes nada que ocultar ni tienes nada que temer, y por supuesto esto va a mejorar muchísimo la calidad de tus conversaciones con todo el mundo y de tus relaciones con las personas. Cuando te muestras abierta, cuando no tienes vergüenza ni miedo de mirar directamente a la gente a la cara, a los ojos, estás mostrando una actitud mucho más receptiva, y por lo tanto es mucho más probable que puedas iniciar una conversación y que la gente quiera iniciar una conversación contigo cuando no conoces bien a las personas. Así que empieza a esforzarte un poquito por hacer esto. Yo sé, de verdad, yo antes era incapaz de mirar ni siquiera a las dependientas de las tiendas cuando tenía que hablar con ellas a los ojos. No sé por qué, me intimidaba bastante, me daba como bastante vergüenza el tema de hacer contacto visual, pero es muy importante y poco a poco me fui forzando hasta que a día de hoy soy incapaz de mantener una conversación con alguien sin mirarles directamente a los ojos. La mirada es una de las cosas más importantes, y con la mirada podemos decir todo lo que no podemos expresar con palabras. Un truco que os doy para empezar a hacer esto, si os cuesta trabajo, es que empecéis a salir a la calle con gafas de sol y vayáis por la calle mirando a las personas directamente a los ojos y a la cara con las gafas de sol puestas, unas gafas que sean bastante oscuras. Y sé que esto puede parecer que eres un poco cobarde al atreverte a mirar a los otros sin que los demás te vean a ti, pero es una forma de empezar a sentirte más cómoda, porque llega un punto en el que tú no te estás dando cuenta, ya ni siquiera notas que llevas las gafas puestas y estás mirando a la gente a los ojos. Entonces es una forma de entrenarte y de acostumbrarte, y poco a poco lo vas haciendo así hasta que llega un punto que ya tienes que quitarte las gafas y mirar a la gente directamente, que de verdad que no pasa nada y los beneficios son increíbles. Lo siguiente también es en cuanto a las relaciones con los demás y a la hora de mantener conversaciones con los demás, y es el hecho de hablar despacio. Hablar despacio y de forma pausada, de manera calmada, sin tener miedo a dejar espacio entre tus frases, entre tus palabras. No tengas miedo a los silencios, deja de tener miedo, por favor, a los silencios incómodos, porque cuando tú eres capaz de sostener esos silencios, cuando eres capaz de hablar despacio
pensando lo que estás diciendo, estando presente en ese mismo momento, estás demostrando que tienes muchísima confianza en lo que estás diciendo, que sabes perfectamente de lo que estás hablando y que no tienes miedo a la respuesta que te pueda dar la otra persona porque sabes que vas a poder responder perfectamente, y esto se aplica sobre todo cuando estás teniendo una discusión o simplemente una especie de debate con otras personas. Lo que hace siempre que una persona pierda esa sensación de poder en una conversación o en una discusión es el hecho de levantar la voz, de hablar demasiado rápido porque se cree que le van a quitar las palabras de la boca, de romper los silencios porque le incomodan, le hace sentir como de alguna forma vulnerable y eso le asusta. Entonces esto es todo lo que no tenemos que hacer si queremos irradiar confianza y seguridad en nosotras mismas. Igual que lo de antes, esto lleva bastante tiempo, lleva bastante práctica y al principio cuesta mucho, sobre todo pues eso, si somos personas tímidas, pero tenemos que empezar a hacerlo poco a poco. Obviamente, si de repente tienes una discusión con alguien y no estás acostumbrada a hablar de esta manera, te va a costar intentar aplicar estos tips que te estoy dando. Entonces intenta empezar a aplicarlos ya con conversaciones normales que tengas, con personas con las que tengas confianza. Empieza a ser consciente de lo que estás diciendo, empieza a dejar que haya silencios y empieza a pensar antes que hablar. Y también, muy importante, escucha a las personas antes de hablar tú, no interrumpas, y esto es ya más que nada una cuestión de educación. Otra cosa que tienes que dejar de hacer para ser más segura de ti misma es el hecho de hablar mal de ti misma, y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente y en las situaciones que parecen así como más inocentes, pero de verdad no nos damos cuenta del inmenso poder que tienen las palabras. Cuando decimos algo en voz alta, cuando verbalizamos algo, lo estamos haciendo una realidad para nuestro subconsciente y nos lo estamos creyendo, pero es que además cuando lo hacemos delante de otras personas también estamos haciendo que esas personas se queden con esa imagen de nosotras. Tenemos que empezar a hablar bien de nosotras mismas, y no estoy diciendo que nos pongamos aquí por las nubes o que intentemos parecer superiores a los demás, porque eso está fatal, ¿vale? Nunca tenemos que ir con aires de superioridad ni creernos mejor que nadie, porque realmente no lo somos, pero sí que es verdad que tenemos que dejar de hablar mal de nosotras mismas, y esto es algo que lo veo hacer muchísimo, sobre todo entre mujeres, el decir, ay, qué tonta soy, o qué fea me veo, o qué mal he hecho esto, o incluso cuando nos felicitan por algo que hemos hecho bien, algún éxito que hemos tenido, siempre intentamos como rebajarlo y decir cosas como, por ejemplo, no ha sido para tanto, o es que he tenido mucha suerte, o ha sido porque esto, y excusarnos y no querer atribuirnos a nosotras mismas el mérito. Esto también se llama síndrome de la impostora, pero bueno, esto ya es un tema un poco más profundo. El caso es que tenemos que dejar de hacer esto, por favor, porque esto lo que está haciendo es mermar nuestra autoestima. Es que yo sé que muchas veces esto viene de la educación que nos dan y de la sociedad en la que crecemos, que nos dicen que no tenemos por qué hablar bien de nosotras mismas, que no tenemos que ser egocéntricas, no tenemos que ser narcisistas, que hoy en día se utiliza esta palabra así como si nada, cuando es algo súper complejo y bastante serio. O sea, no podemos ir llamando narcisista a la gente así porque sí, pero parece que el hecho de hablar bien de ti misma ya te convierte en una persona creída e incluso mala persona. Nada más lejos de la realidad. Tienes que empezar a ver todo lo bueno en ti, y si tanto te cuesta hablar bien de ti misma, por lo menos no digas nada, pero nunca, nunca, nunca hables mal de ti misma, ni para ti ni delante de otras personas. Y en relación a esto, aparte de que no tienes que hablar mal de ti misma, tampoco tienes que hablarte mal a ti misma. Y es que muchas veces queremos intentar ser las mejores, queremos intentar ser perfectas, y no nos damos cuenta de que, primero, ser perfectas es imposible, y segundo, está genial trabajar en nosotras mismas, ser nuestra mejor versión. Yo siempre promuevo esto,
pero siempre hay que hacerlo desde el amor, siempre hay que hacerlo desde el cariño y hay que animarnos, tenemos que animarnos a nosotras mismas como si estuviésemos animando a nuestra mejor amiga, a nuestra madre, a una persona a la que queramos mucho. Pero no podemos hacerlo desde la imposición, no podemos hacerlo desde el odio a nosotras mismas, tratándonos mal y forzándonos a ser alguien que queremos ser, y tampoco podemos querer ser una mejor versión de nosotras mismas cuando ni siquiera nos gusta quién somos ahora. Y este es un error súper común. No quieras cambiar y no quieras ser mejor porque no te guste quién eres hoy. Tienes que disfrutar de la persona que eres a día de hoy y tienes que agradecerte a ti misma todo lo que eres y todo lo que tienes, y está genial querer mejorar ciertos aspectos porque ya he dicho que siempre se puede mejorar aunque sea un 1%, pero tratándote bien y reconociendo todo lo que has logrado hasta el día de hoy y lo valiosa que ya eres. El cuarto punto puede sonar muy cliché, pero es que te conozcas a ti misma. Y esto es simplemente por el hecho de que cuando te conoces a ti misma, cuando tú sabes perfectamente quién eres, nadie puede decirte nada. Es decir, nadie puede echarte en cara nada, ninguno de tus errores, porque tú ya sabes perfectamente por qué has hecho lo que has hecho en el pasado y ya has sido capaz de perdonarte a ti misma, y nadie puede decirte lo que deberías hacer porque tú ya sabes qué es lo mejor para ti y ya te has estudiado lo suficiente como para saber tomar decisiones por ti misma sin tener que basarte en las opiniones y los juicios de otras personas para decidir qué hacer con tu vida y con tu futuro. Y cuando tú eres capaz de hacer esto, cuando tú eres capaz de tomar el control y las riendas de tu vida sin depender de nadie y sin dejarte llevar por los demás, porque los demás te hagan sentir culpa, porque los demás te hagan sentir miedo o porque los demás te hagan sentir que si no haces todo lo que los demás hacen no te va a ir bien en la vida, te vuelves muchísimo más segura de ti misma. No hay nada que nos haga sentir más seguros que el hecho de tener el control, y obviamente hay muchísimas cosas que no podemos controlar, y esto es algo que yo todavía estoy aprendiendo porque de verdad me gusta tenerlo todo siempre bajo control, pero es imposible. Pero hay otras cosas que sí podemos controlar, y es el hecho de cómo pensamos, cómo actuamos, y el hecho de también responsabilizarnos por todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora y todas las decisiones que vamos a tomar en el futuro. El quinto punto es que empieces a sentirte cómoda con la incomodidad. Tienes que empezar a analizar, por ejemplo, este mismo momento de tu vida y darte cuenta de que a lo mejor si te sientes estancada es porque quizás estás demasiado cómoda. Quizás estás en tu zona de confort y eso es lo que te hace sentir que no estás creciendo y que no estás avanzando. Por lo tanto, es súper importante empezar a salir de tu zona de confort para también demostrarte a ti misma que eres capaz de superar desafíos, que eres capaz de superar retos y que eres capaz de controlar, gestionar tus emociones en situaciones de incertidumbre. Esto es algo muy importante, el aprender a estar bien en momentos de incertidumbre. ¿Y qué puedes hacer para esto? Es tan sencillo como empezar a imponerte retos. Si eres una persona, como hemos dicho antes, bastante tímida o a la que le cuesta socializar, empieza a salir a la calle y hablar con gente que no conoces. Puede ser simplemente en la cola del supermercado, preguntarle algo a la persona que está delante de ti, o si estás en un evento y no conoces a nadie, acercarte a alguien y preguntarle cómo se llama, etc. Para otra persona puede ser el hecho de viajar sola porque siempre necesita estar acompañada de otras personas y sentirse segura confiando en otras personas y dejando que otras personas lo hagan todo por ella. Entonces el hecho de viajar sola te da muchísima independencia y muchísima confianza en ti misma porque no te queda otra que confiar en ti en el siguiente paso que vas a dar. También puede ser dejar esa relación en la que llevas tanto tiempo pero en la que ya no eres feliz, pero simplemente estás ahí porque te sientes muy cómoda y porque es lo que ya conoces, y lo que dice el dicho de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero no puedes vivir así, amiga, eso te está impidiendo crecer. Haz una lista de todas aquellas cosas que te dan un poquito de miedo, pero que sabes que si las hicieras, tu mente se abriría muchísimo y crecerías muchísimo. No te estoy diciendo que hagas ninguna locura, ¿vale? Haz cosas que sepas que son prudentes, pero que te dan un poquito de vértigo porque te sacan de esa zona de confort. Amiga, de verdad, las mejores cosas de la vida se encuentran al otro lado del miedo, y es que
lo del miedo, de verdad, el miedo es muy necesario, pero en muchas situaciones no es bueno porque nos paraliza y por culpa del miedo nos perdemos muchísimas cosas que podrían hacer nuestra vida muchísimo mejor, y al superar esos miedos podríamos llegar a ser esa versión de nosotras que tanto queremos ser. Otra cosa es que nunca, nunca, nunca tienes que dejar de ser tú misma ni rebajar tu valor, por decirlo de alguna forma, solamente para poder encajar con el resto de las personas. De hecho, tienes que empezar a pensar que si alguien quiere estar contigo, si alguien tiene que formar parte de tu vida, van a tener que ser ellos los que van a tener que elevar sus estándares para poder estar contigo. Ya sé que mucha gente no piensa así porque no ven su propio valor, y ese es el problema precisamente. Que con tal de formar parte de un grupo, con tal de tener una pareja, no sentirnos solas, sentirnos parte de algo, o incluso también a la hora de encontrar trabajo, nos conformamos con lo primero que encontramos. Pero es que cuando te conformas no estás viendo el valor que tienes, porque cuando ves el valor que tienes, sabes que puedes pedir, sabes que puedes exigir porque has trabajado en ti misma y sabes lo que te mereces y no te vas a conformar con menos de eso. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a rebajarnos, tendemos a intentar apagar un poco nuestra luz para estar a la altura de otras personas y de otras situaciones porque tenemos mentalidad de escasez y pensamos que no vamos a poder encontrar nada mejor, entonces vamos a tener que adaptarnos nosotras a eso. Pero no, amiga, así no es como manifestamos, así no es como atraemos las mejores cosas a nuestra vida. Las mejores cosas siempre las vamos a atraer a nosotras desde la autenticidad, desde el ser nosotras mismas y brillar con nuestra propia luz. Otra cosa que te va a ayudar a ser mucho más segura de ti misma y sentirte con más confianza puede resultar superficial, pero amigas, yo siempre lo digo, la apariencia hace mucho, influye muchísimo en nuestro estado mental, el hecho de cómo nos veamos cuando nos miramos al espejo, así que es súper importante que siempre que salgas a la calle vayas arreglada y luzcas bien. Obviamente, dependiendo de la situación, de la ocasión, del contexto. Si vas al gimnasio, no te digo que vayas maquillada y súper arreglada con joyas y demás, no, pero asegúrate de ir bien peinada, de ir con un conjunto que esté en condiciones, limpia, etcétera. Y por supuesto, si vas al trabajo, pues tienes que vestirte bien. Asegúrate de que siempre estás arreglada perfectamente para la ocasión. Porque cuando sales arreglada a la calle, sabes que cualquier persona se puede acercar a ti, vas a poder tener cualquier conversación, da igual porque tú vas a estar perfecta. Y cuando te sientes bien, cuando sientes que vas bien arreglada, que estás bien peinada, que llevas ropa bonita, ropa con la que tú te sientes cómoda, eso la gente también lo percibe. Y vas a dar una imagen muchísimo más agradable, por no hablar de que, chicas, lo siento mucho, pero como te ven, te tratan, y cuando luces bien y tienes una buena presentación ante el resto de las personas, te pueden surgir muchísimas más oportunidades de todo tipo, de relaciones, ya sea de pareja o de amistad, profesionales, de todo tipo. Lo siguiente es un cambio de mentalidad y es empezar a pensar que todo el mundo es raro. Todo el mundo hace cosas raras y cosas que a los demás pueden resultarles extrañas o incluso darles vergüenza ajena. Porque muchas veces el problema es que no somos nosotras mismas porque pensamos que la gente va a pensar que somos raras o que algunos comportamientos van a ser percibidos por los demás como que dan vergüenza, etc. Pero es que sinceramente no es tu problema lo que otras personas piensen de ti cuando no estás haciendo daño a nadie y simplemente estás siendo tú misma. No tienes que disculparte por ser auténtica, repito, no tienes que apagar tu luz para que los demás brillen o para que los demás simplemente te acepten. Si no te aceptan por cómo eres, si no les gusta tu comportamiento, si no les gusta tu personalidad, esas personas simplemente no son para ti
¿Y qué pasa? O sea, no pasa nada. Ya encontrarás a personas que vibren en tu misma sintonía, pero creo que no hay nada más triste que intentar ser alguien que no eres solo por agradar a otras personas a las que en realidad, lo siento mucho, pero les das igual. Entonces, no tengas vergüenza de hacer ciertas cosas que te gustaría hacer solo por la opinión que puedan tener los demás de ti. Si te critican, si te juzgan, si se ríen, si piensan que eres rara, no es tu problema, es un reflejo de ellos mismos y créeme que muchas veces a esas personas les gustaría hacer lo mismo que tú estás haciendo y envidian esa seguridad y esa autenticidad tuya. Por lo tanto, sé tú misma y deja de pensar que lo que vas a hacer va a dar vergüenza ajena o lo que sea, porque ese es tu poder, eso es lo que te hace única. Lo siguiente es reducir el tiempo que pasas en las redes sociales. Por dos razones. La primera es que muchas veces al estar tanto tiempo en las redes sociales viendo lo que están haciendo las influencers que tienen millones de seguidores o viendo lo que están haciendo la gente de nuestro entorno que está siempre de viaje o que siempre está saliendo por ahí, lo que sea, al estar viendo siempre las vidas de otras personas nos estamos perdiendo nuestra propia vida, estamos comparando solo ciertas partes muy pequeñitas que vemos de su vida con la totalidad de nuestra vida y eso es muy injusto y por lo tanto acabamos pensando que nuestra vida no es lo suficientemente buena, a lo mejor que nuestro físico no es lo suficientemente bueno, etc. Entonces empieza a quitar tu atención de todo eso y a centrarla más en tu vida, en cómo se siente tu propia vida y en los aspectos que puedes mejorar para ser más feliz. Y la otra razón por la que tienes que reducir el tiempo que pasas en redes sociales es porque muchas veces hay tantas opiniones en las redes sociales, la gente comparte tantas cosas que nos dejamos influir demasiado por opiniones sobre ciertos temas de otras personas y nos olvidamos de tener criterio propio. Y cuando tus opiniones no las has construido tú misma, sino que se basan en lo que has escuchado decir a otras personas por TikTok, es imposible que tengas confianza en ti misma o es muy difícil porque sabes que en el fondo no es un pensamiento tuyo. Y bueno, muchas veces piensas que es un pensamiento tuyo, pero no lo es. No es un pensamiento que hayas construido tú. Es algo que has tomado prestado de otra persona y no te representa. Entonces tienes que empezar a pasar menos tiempo en las redes sociales para saber cuál es tu opinión verdadera sobre la vida en general. Y el último punto es que actúes en base a tus valores siempre. Haz una lista de cuáles son tus valores y empieza a actuar en base a ellos, porque cuando estás actuando en base a tus valores, empiezas a construir un respeto por ti misma, que es la base de la autoestima y de la confianza. Y sabes que sin importar lo que piensen los demás, estás siendo fiel a ti misma y te estás manteniendo firme en lo que es verdaderamente importante para ti y no hay nada que te haga tener más seguridad que eso. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.